Y empezamos con el tema de hoy, que es nutrición evolutiva. Vale, voy a compartir pantalla. A ver, ¿veis la pantalla? Sí. Sí, Gracias. Hola Raquel, que no te hemos dicho nada. Hola. Buenas tardes. Bueno. Pues he dejado aquí la crononutrición caer, que será el tema del próximo. Bueno, que propondré por si os interesa. Porque, bueno, está totalmente relacionado. Lo que pasa es que si metía hoy crononutrición se nos hacía muy largo, ¿vale? Entonces lo he metido ahí porque no entiendo una cosa sin la otra, pero no lo vamos a poder abordar hoy, ¿vale? Entonces, ¿sabéis quién era Oppenheimer? ¿Os suena? De la bomba atómica. Pero fue un gran físico, o sea, bueno, un hombre inteligente, ¿no? Sí, Un gran estudioso, vamos a decir, independientemente de que su invento fuese, bueno, tuviera las repercusiones que tuvo, que ahí no vamos a entrar. Pero desde su, bueno, privilegiado cerebro, él decía que solo tiene futuro aquel que investiga el pasado, porque redescubrirá el futuro. ¿Por qué? Porque los humanos nos creemos que, que a día de hoy, ¿no? Hemos como inventado muchas cosas y que sabemos muchas cosas, y en realidad si miramos atrás, eh, ni hemos cambiado tanto, ni hemos descubierto tanto, sino que vamos redescubriendo. ¿Y por qué he puesto esta frase? Porque es importante para mí. Porque creo que solo tiene sentido el presente si lo contextualizamos en la línea temporal, si lo contextualizamos con la historia de la evolución. Porque si nuestra especie o nuestra vida hubiese sido de otro modo, pues quizá no tendría importancia para mí. Pero teniendo en cuenta que por evolución somos lo que somos gracias a todas las experiencias vividas generación tras generación desde que el hombre es hombre y desde la primera bacteria que estuvo en el mar, pues el ahora solo tiene sentido para mí si miramos toda esa línea anterior, porque es lo que nos ha traído al momento actual y a ser exactamente como somos ahora. ¿Tiene sentido esto? sí, Bueno, seguís viendo la pantalla, ¿verdad? sí. Sí. No sé por qué no os veo a vosotros, pero bueno. Y vamos a dichos populares. Los dichos populares, la mayoría de ellos vienen de la sabiduría de nuestros ancestros. Y hay algunos, como por ejemplo, de grandes cenas están las sepulturas llenas, o desayuna como un rey, como un príncipe y cena como un mendigo, ¿no? Más allá de lo que comemos en sí, cuando lo comemos es importantísimo. De hecho, estarían a la par, fijaos lo que os digo. ¿Cuándo lo comemos? ¿Con qué comemos? ¿Cómo suena esto? Que tiene sentido. ¿Tiene sentido? Que Sí, sí, no es lo sí. mismo comer a las 10 de la noche que a las 5 de la tarde, No. ¿sí? Ujú. ¿Seguís viendo la pantalla? Sí. Sí, Vale, ahora ya os veo. Pues, eh, ¿por qué os he puesto esta imagen en la que vemos el hombre neandertal, vamos a decir, y el hombre actual? Pues porque no hemos cambiado tanto. O sea, en realidad, nuestra genética es muy similar a la del hombre neandertal y de hecho las necesidades son las mismas. Entonces, que efectivamente nos hemos adaptado un poco mejor al contexto, tenemos menos pelo porque, bueno, pues ahora tenemos otras
digamos, condiciones de temperatura exterior, pero en realidad nos hemos hecho de ser más activos y vivir en el exterior a ser más sedentarios en contacto con la tecnología, que es un invento humano que no es coherente con nuestra naturaleza. Esto no quiere decir ni mal ni bien, o sea, hay tecnología que nos beneficia y tecnología que nos perjudica. O sea, simplemente que es un invento humano que no es natural. Y el cerebro actual, pues tiene funciones cognitivas mucho más complejas que el neandertal, ¿no? Más que nada porque, lógicamente, hemos ido necesitando funciones más complejas. Y ahora veremos que a través de la alimentación también ese cerebro neandertal ha evolucionado hacia un cerebro más complejo y con otro tipo de... la resolución de problemas nos ha llevado también a desarrollar un cerebro capaz de la abstracción, ¿no? Para ser más eficaces, perdón que pasa un tractor por el camino, eh, para ser más eficaces lo que ha hecho el cerebro es ser capaz de plantearnos el problema a través de imágenes mentales para proponer alternativas para su resolución antes de llevarlo a la práctica. Así no tenemos que hacer el ensayo-error constantemente, sino que mentalmente ya podemos ver la baraja de posibilidades y opciones, ¿no? Esto es lo que una de las cosas que nos ha traído la evolución. Y bueno, pues nuestros cuerpos también han cambiado, lógicamente, porque como os digo antes, cazábamos, corríamos, nos enfrentábamos a los animales casi cuerpo a cuerpo, y ahora pues pasamos muchas horas delante del ordenador, como podéis ver en esta imagen, ¿no? O sea, hemos pasado de ser ágiles, fuertes, flexibles y resistentes a estar enfermos en un alto porcentaje de la sociedad. Entonces, aquí ya hay un sinsentido para mí, porque si para mí la evolución nos hace adaptarnos cada vez mejor a nuestro entorno y a nuestras necesidades con el menor gasto energético y ser más eficientes, ¿no? Esto es para mí la evolución, ¿no? Es como adaptarnos, tiene sentido, ¿no? Adaptarnos a nuestro contexto, a nuestro entorno, a nuestras necesidades, cada vez mejor con el menor gasto energético y ser más eficientes. ¿Pero está pasando esto actualmente? No, Os pregunto, ¿creéis que estamos más evolucionados? No. eso sí. ¿Sí? ¿En qué sentido? Raquel dice no. Diana, ¿en qué sentido dices sí? En que utilizamos todo a nuestro favor de forma más inteligente. Hmm, ¿Cómo es de forma más inteligente? Eh, de la, de forma que nos lleve menos recursos, menos esfuerzo, menos tiempo, que nos desgastemos menos. O sea, que, por ejemplo, ver la tele, las redes sociales, los videojuegos, pasar el tiempo bebiendo cerveza en un bar, todo eso es aprovechar los recursos con el menor gasto energético. No, eso no, pero sí que lo es el uso de los coches, tecnología, o Hmm, sea, nos ayuda mucho y nos libera de tener que hacerlo nosotros. Ya no lavamos a mano, no perdemos el tiempo fregando platos, esas cosas, ¿sabes? Vale, me encanta, porque eso nos beneficia como especie o nos perjudica. Yo creo que nos beneficia, pero hasta cierto punto. Todo en sus extremos es malo. Claro, si vemos a esa imagen, si metemos a ese, ya no vamos al Homo sapiens, ¿vale? Al que está, digamos, justo anterior a nosotros, digamos. No el anterior justo, que ese sería el de la revolución industrial, el anterior, que todavía era cazador-recolector, ¿vale? Vamos a sociedades cazadoras-recolectoras, que iban caminando a los sitios, que se movían, que ahora vivían en un sitio y luego vivían en otro, que estaban constantemente al sol, en contacto con la naturaleza, con los animales, y le metemos en un coche y le hacemos estar sentado hasta el trabajo
donde va a estar sentado delante de un ordenador para volver a irse en coche a su casa a estar sentado delante de la tele. ¿Esto es evolución? No. Y le ponemos zapatos. No, pero porque lo estamos usando mal. Vale, venga, aquí llegamos ya a algo interesante. A ver, Raquel. Yo creo que eso, que tenemos demasiados recursos y al final los estamos utilizando mal. Claro, antes Nos hemos hablábamos de la desconectado tecnología. muchísimo. La tecnología la podemos usar en nuestro beneficio o en nuestro perjuicio, Claro, ¿no? claro, claro. Un móvil lo podemos utilizar para hacer una llamada de emergencia que puede salvarnos la vida, o podemos utilizarlo para estar sentados en el sofá haciendo scroll en las redes sociales 3 horas, ¿no? Claro, Sí, Un coche lo podemos utilizar para ir rápidamente al hospital porque tenemos una urgencia porque nos hemos roto un hueso y bueno, pues requeriría que alguien nos lo colocase para que eso se sellase correctamente. O podemos usarlo constantemente y perder la habilidad de caminar. ¿Por qué sí, os digo esto? Aparte de por lo que hemos dicho antes de utilizar la tecnología a nuestro favor. Porque es maravillosa, pero siempre y cuando la utilicemos a nuestro favor. Esto creo que ya lo hemos comentado en otros talleres y es que la biología tiene una máxima, es como si estuviese escrito a fuego, que es if you don't use it, you lose it. Si no lo usas, lo pierdes. Esto es así. Si tú no usas tus músculos, pierdes tu musculatura. Si tú no usas tu cerebro, pierdes capacidades neurológicas. Si tú no usas tu mandíbula para masticar, pues pierdes la capacidad de masticar porque cada vez va a ser más endeble tu musculatura, más endeble tu maxilar, ¿no? ¿Me estáis entendiendo, no? Si sí, tú no usas tu sistema inmune, no va a estar capacitado para enfrentarse a patógenos cuando aparezcan. Así funciona la biología. Si tú no estableces nuevas conexiones neuronales, pues perderás caminos neuronales, ¿no? sí, Entonces, ¿qué sí, sí. pasa con la tecnología? Con la tecnología, con los avances, con bueno, pues lo que el hombre ha ido implementando para facilitarnos la vida, que se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos la facilidad. O sea, una cosa es, llegamos a un punto en el que, pues qué bien que teníamos, bueno, que llegó ¿cómo deciros? Más higiene, por ejemplo, a la sanidad y eso pues salvó muchas vidas, porque antes no se tenía esto en cuenta y los médicos ni se lavaban las manos, entonces claro, de la propia intervención muchas personas morían de la sepsis que se provocaba, o lo que os digo de las casas, el tener un refugio en lugares en los que las temperaturas son extremas, pues también ha favorecido la supervivencia, o la potabilización del agua, o a ver qué os digo, la es que más allá de eso, pocas de las demás actuaciones me parecen absolutamente necesarias para nuestra supervivencia. Pero, por ejemplo, ¿qué se os ocurre a vosotras? A ver, A ver, es que al final todo lo que hablamos no es en su justa medida. Porque al final lo que dices, un coche también es algo que ha evolucionado y está muy bien. O un avión, que puedes ir a un sitio igual que vive un familiar y puedes ir a verlo. O puedes viajar. Pero claro, es que al final nos han hecho acomodarnos tanto a todo y hacernos la vida tan sumamente fácil, entre comillas, que yo creo que ya es, pues eso, ya no es evolución. Porque al final es lo que hablamos siempre, es ahora si quiero comer, llamo por teléfono y tengo la comida. hmm, Y yo creo que eso es ir para atrás en vez de ir para adelante. claro, porque eso es coherente con nuestra biología, No, el llamar y que nos traigan la comida. no, No, porque ¿cuántos miles y millones de años hemos tenido que ir a buscar la comida y claro, movernos para... O sea, todo eso genera adaptaciones durante millones de años que nos llevan a ser los seres que somos. Si en 2 generaciones de repente cambiamos ese contexto, a nuestra biología no le da tiempo a acostumbrarse, no le da tiempo a adaptarse. claro. Entonces, bueno, pues de ahí las incoherencias evolutivas que nos llevan a enfermar.
Y una vez contextualizado esto, porque podríamos estar aquí un ratito más, pero bueno, quiero ir a la nutrición en concreto, relacionado, ¿por qué contextualizo esto? Porque vamos a hablar de nutrición evolutiva. Entonces, nutrición en el contexto evolutivo. Venimos diseñados, por lo que os digo, por esa evolución, esa adaptación, esas mutaciones durante millones y miles de años, para comer, para nutrirnos con determinados alimentos. Bueno, y nuestros genes y nuestras necesidades no son muy diferentes de ese hombre de hace miles de años. Entonces, de repente a ese hombre de hace miles de años, que es muy similar a nosotros, le metemos en un coche, le metemos en una casa, le ponemos delante de un ordenador constantemente y le sometemos a un montón de interferencias, de radiaciones, de contaminación, de exposición tóxica. ¿Cómo no vamos a enfermar? Es que no le ha dado tiempo. Fíjate que el ser humano es absolutamente increíble y maravilloso y tiene una capacidad de adaptación y resiliencia extraordinaria, pero necesita tiempo. Claro, esas adaptaciones biológicas, esa parte epigenética que permite cambiar, necesita un tiempo. Y lo que decimos, si el contexto, que es el que va a generar esas adaptaciones, es excesivamente adverso, más allá de que al cuerpo le dé o no tiempo a adaptarse, es que enferma. Porque ya no es que no le dé tiempo a adaptarse, que no le da tiempo, sino que son tales las agresiones y los desequilibrios a los que están sometidos que no es capaz de volver a la homeostasis. Y de ahí la enfermedad. Entonces, volvemos a lo que nos atañe hoy, que es la nutrición evolutiva. Como decíamos, nuestros antepasados eran cazadores-recolectores, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Cuántos miles y millones de años creéis que hemos sido cazadores-recolectores? Fácil, sin una cifra. ¿Muchos o pocos? Muchísimos. Muchísimos. Prácticamente todo. Vale. ¿Y cuánto tiempo creéis que hemos sido agricultores? En proporción. Línea evolutiva, ¿vale? Cazadores, recolectores, agricultores. ¿Cuánto tiempo? Bueno, vamos a ponerlo así. Mucho menos. Mucho menos. Entonces, como éramos cazadores, ¿qué cazábamos? Animales, la comida, ¿no? Animales, ¿vale? Animales que tienen carne. Entonces, prioritariamente, recolectores quiere decir que recolectábamos frutos, semillas, también comíamos eso, pero prioritariamente consumíamos carne, ¿vale? ¿Por qué? Porque la proteína es la base de la vida. Y la proteína es la base de la vida justamente porque la hemos ingerido y hemos hecho que nuestra biología también, o sea, esto es una sinergia. Necesitamos la proteína y la proteína ha hecho que seamos las personas que somos, ¿no? Los seres que somos, ¿no? Esto es sinérgico. El consumo de carne y la invención del fuego, o el descubrimiento, vamos a decir, porque no se inventó, el descubrimiento del fuego hizo que la cocción de los alimentos facilitase su digestión y tuviésemos acceso a mayor número de calorías y nutrientes. ¿Qué tuvo esto como resultado? Un mayor desarrollo del cerebro. Entonces, lo que decíamos, ahora llegábamos a funciones más complejas. ¿Os acordáis que dijimos que el lóbulo, el córtex prefrontal, es la parte más moderna del cerebro? Pues esta es la última parte en la que se ha desarrollado a partir de ahí, ¿vale? Que es la que nos lleva a ser capaces de inhibir impulsos, a todo esto que hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, como decíamos, el consumo de carne tuvo un papel determinante en el desarrollo neurológico, ¿vale? En la evolución de nuestra especie en concreto, proporcionando los nutrientes esenciales que ya no solo que necesita el cerebro, que también, sino la energía necesaria de nuestros ancestros para poder seguir un estilo de vida activo que es el que nuestra biología necesita actividad. ¿Por qué? Porque venimos diseñados para eso, para levantarnos por la mañana y activarnos para
ir a cazar, a recolectar, a ir a por agua, ¿no? No levantarnos y sentarnos y ponernos a mirar a una pantalla, ya no solo por la radiación, la luz azul, sino porque nuestros ojos no están preparados para mirar, para enfocar a una distancia corta todo el tiempo. Por eso hay tanta miopía y tanto astigmatismo y tantas, ¿no? Nuestros ancestros no llevaban gafas Claro. porque claro, y digo nuestros ancestros antes de empezar a estudiar, porque cuando empezamos a meternos dentro hablo por ejemplo de los romanos, de los griegos, empezamos a meternos en edificios y a mirar a una distancia muy corta constantemente, empezamos a dejar de mirar la naturaleza, ¿no? La larga distancia. Nuestros ojos también generan adaptaciones de if you don't use it, you lose it. No miras nunca de lejos, pues piérdelo. Luego ya no quieras, ¿sabes? Porque ya habrás perdido la capacidad. Entonces, bueno, si hablamos de millones de años, eso comparado con 10.000 años, suena poco, ¿no? En plan, millones de años, 10.000 años, ¿no? Pues hace más o menos 10.000 años, de repente empezamos a asentarnos. Creamos, en vez de ser nómadas, creamos asentamientos, empezamos a domesticar a los animales, ya no eran salvajes, y empezamos a sembrar, ¿no? Empezó la agricultura. Entonces nuestra dieta cambió y empezó a basarse más en grano. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil, no teníamos que salir a cazar, no, simplemente sembrábamos, regábamos y luego pues ya nacía y teníamos para un montón de tiempo además. Entonces, claro, esto ayudó a la supervivencia en el sentido de que, claro, había más probabilidad de sobrevivir porque había más abundancia de comida con respecto a tener que salir de la cueva y jugarte la vida para cazar si es que encontrabas caza. ¿Entendéis, no? Esa parte de supervivencia. Pero la calidad de vida mermó. ¿Por qué? Pues porque ¿creéis que el grano, el cereal, tiene las mismas características nutricionales que las carnes, las frutas, ¿no? la alimentación que seguían los cazadores recolectores? No. No, pues efectivamente no. La dieta de los cazadores recolectores incluía todas las plantas de la zona, o sea, esto sí que era local, ecológico y de temporada, porque se iban moviendo y entonces, sobre todo buscando agua y refugio, y entonces iban comiendo y recolectando lo que había en cada zona, en cada estación. Entonces, imaginaos la riqueza de esa dieta. Y tenían absolutamente todos los nutrientes que necesitaban, desde antioxidantes, ácidos grasos, todos los aminoácidos que estaban en esos alimentos que habíamos comido durante toda nuestra historia, ¿no? Y de repente, pues empezamos a cultivar cereales. Y los cereales, pues ni es una dieta tan variada, ni tiene los nutrientes que necesitamos. Porque como hemos dicho, la proteína es la base de la vida. Nuestro ADN está formado por proteínas. O sea, ya con eso os lo digo todo. Ya no solo que nuestros tejidos, o sea, la base de nuestro cuerpo físico son proteínas. Y los cereales no tienen todas las proteínas, entre otras deficiencias que ahora veremos. Entonces, ¿cómo suena esto hasta ahora? Que el empezar a cultivar cereales haya repercutido negativamente en nuestra nutrición. Porque podéis no estar de acuerdo y podéis decirme, pues yo creo que ha sido una ganancia, porque, por lo que sea. A mí me sorprende ¿Qué te que sorprende? no, pues, que no sea algo que mejore nuestra alimentación. Porque si no nos hacía falta antes, ¿por qué lo hemos introducido ahora? Bueno, ahora, ¿Por qué crees que lo introduje? recientemente, dentro de evolutivamente hablando. Claro, por qué crees que pasamos de ser nómadas, cazadores recolectores, que se jugaban la vida y, ¿no? Y para cazar y
¿no? Todo era como mucho más costoso. ¿Por qué crees que decidimos asentarnos y domesticar nuestros propios animales para comérnoslos y cultivar y comernos nuestros propios cereales? ¿Por qué crees que hicimos eso? Por comodidad. Ahí empezamos. Ahí empezamos. Y es verdad que, claro, nuestro cerebro lleva tantos millones de años luchando contra la adversidad que busca la comodidad. Es supervivencia. O sea, venimos programados para sobrevivir y en ese programa de supervivencia está recogida la comodidad, porque era síntoma de supervivencia, ¿vale? En aquella época. Claro, si eso lo vamos descontextualizando, entonces es cuando no es adaptativo. Porque, claro, pasamos de... Y eso que en ese momento que empezamos a sentarnos y tal, por lo menos cultivábamos, hacíamos actividad física, estábamos al sol, ¿no? Esa parte todavía la teníamos. Pero nuestra nutrición se redujo significativamente a nivel de requerimientos nutricionales. ¿Esto tiene sentido? Que se redujese lo que os decía, si antes cuando éramos nómadas íbamos por un montón de territorios recolectando y cazando los animales de cada zona, ¿entendéis que eso es una diversidad mucho mayor que si de repente nos asentamos en un lugar y cultivamos 1, 2 o 3 cereales? Sí, claro. ¿Tiene sentido, Diana? Sí, porque comemos menos variedad, comemos siempre más veces lo mismo. Y eso no es coherente con nuestra naturaleza. Nunca hemos comido siempre lo mismo, porque no estaba disponible siempre lo mismo. Era imposible, porque las estaciones cambiaban, porque nosotros nos movíamos. ¿Cuáles son esas deficiencias nutricionales a las que nos llevó este paso evolutivo, vamos a decir, por no decir involutivo? Pues los cereales no tienen todos los micronutrientes esenciales, ¿no? Le faltan vitaminas, le falta calcio, bueno, le faltan micronutrientes, no tiene todos los nutrientes. Y además no tiene todos los aminoácidos. ¿Qué es una proteína de calidad? Una proteína de calidad es la que tiene un aminograma completo. ¿Qué es un aminograma completo? Todos los aminoácidos. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita todos los aminoácidos. Todos. Porque cada uno tiene su función. Entonces, si tenemos carencia de alguno, la función que realiza ese no se está pudiendo desarrollar. Es verdad que el cuerpo, como os digo, pues siempre tiende a la homeostasis y regulará como pueda. Pero llegará un punto en que si esa carencia no se suple, terminará siendo un desequilibrio, ¿no? Terminará siendo insostenible. Entonces, ¿a qué nos llevó también el consumo de cereales que implica un mayor número de carbohidratos? Pues a enfermedades periodontales. Antes no teníamos, claro, ¿qué son los carbohidratos? ¿En qué se transforman los carbohidratos? Solo hay, lo voy a poner más fácil. Solo hay, ¿cuáles son los macronutrientes? ¿Sabéis cuáles son los macronutrientes? Las grasas. No. Hola Rafa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Bien? Estábamos en una conversación muy interesante sobre la Yo evolución soy de la alimentación. de la alimentación. Me gusta mucho, pero entiendo poco. De momento estamos como en un conflicto cognitivo. A Diana, a Raquel le resulta más coherente, pero Diana todavía está en conflicto cognitivo que no, no terminan de encajarle las piezas, ¿verdad, Diana? Mm, Vale, entonces hablábamos, te contextualizamos un poco, Rafa. Hablábamos de que en toda la historia de la evolución, a lo largo de los millones de años que ha tardado el ser humano en ser lo que es hoy, pues hemos pasado de ser la mayor parte de esa historia de la evolución, cazadores-recolectores que eran nómadas e iban por diferentes zonas comiendo y recolectando pues, los animales y los frutos de temporada, a de repente asentarnos, dejamos de ser nómadas, nos asentamos, empezamos a domesticar animales para comérnoslos y empezamos a cultivar cereales. Y decíamos que eso ha ido en detrimento de nuestra nutrición.
¿Cómo te suena eso? Ya. Eh, Hombre, ¿Es es coherente, coherente? es coherente. El tema de cereales, ya te digo yo, a mí los cereales me gustan mucho, pero con choricito y con todo eso. Pero sé que, claro, antes también más, pues tenías las frutas más variadas, eso es de cajón. Y lo que ha dicho muy bien Diana, la comodidad al final ni es buena ni es mala, pero lleva cosas también peores. Claro, es como, bueno, todo tiene sus pros y sus contras, nada es perfecto. Pero es verdad que, claro, Correcto. hemos ido en exceso con esa comodidad, porque podíamos haber, perdón, el riego, podíamos haber empezado a cultivar cereales y además haber mantenido el resto, ¿no? Pero claro, era mucho más cómodo dejar de salir a cazar y dejar de salir a recolectar y dejar de movernos a buscar lo que fuese y decir, pues voy a mi huerta que la tengo aquí al lado y ya está, ¿no? Y ya no me muevo mucho más. Entonces hablábamos Claro. hablábamos justo de esta parte de enfermedades periodontales y de la incidencia porque nuestros ancestros no tenían caries y no se lavaban los dientes. ¿Por qué sabemos esto? ¿Por qué sabemos que nuestros ancestros no tenían caries? Bueno, por los estudios que habrán hecho, ¿no? Por la arqueología, ¿no? Porque los restos que han encontrado Claro, por los restos. tenían los dientes perfectos. Entonces, ¿por qué ahora tenemos enfermedades periodontales? ¿Y por qué tenemos caries? Tendrá que ver con nuestra alimentación actual, ¿no? Sí, Seguro. Claro, pues hablamos de los 4 macronutrientes esenciales, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. No hay más. Carbohidratos, proteínas y grasas. Y dentro de los carbohidratos están los cereales, ¿vale? Y los carbohidratos siempre, 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 siempre terminan siendo glucosa, o sea, azúcar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo. Una cosa es, digamos, los nutrientes por separado y otra cosa es la sinergia de nutrientes y el impacto metabólico que tienen en el organismo, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, la grasa saturada contenida en un aguacate con todo el resto de sus ingredientes y de sus macro y micronutrientes que genera un impacto metabólico X, que si esa grasa saturada la sacamos de su contexto, ¿no? De su fibra, de sus vitaminas, y la damos de manera aislada. Esto es lo que hemos hecho con el azúcar. Lo hemos extraído y se lo damos al cuerpo de manera aislada. Entonces esto genera un impacto glucémico que no es ni positivo ni natural. Porque no hay en la naturaleza, esto no existe en la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, pues esto nuestros dientes lo han notado. ¿Y qué ha pasado? ¿A qué nos ha llevado también esta carencia nutricional? Esta menor obtención de los macro y micronutrientes que necesitamos para funcionar correctamente? Pues enfermedades metabólicas. ¿Os suenan las enfermedades metabólicas? ¿Os suenan de algo? Sí. ¿Creéis que actualmente hay un porcentaje alto o bajo de enfermedades metabólicas? alto. Alto, muy alto. Las principales causas de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares, metabólicas y el cáncer. Que al final vienen a ser un poco lo mismo, desequilibrios de las necesidades de nuestras células. Pero bueno, hablábamos del impacto metabólico. Nosotros tenemos dos sistemas energéticos, dos metabolismos. El glucolítico, que es el que utiliza el glucógeno, los azúcares, digamos, como fuente de los carbohidratos, ¿vale? Que se transforman en glucógeno, como fuente de energía. De ahí sacan la energía. O el lipolítico, que utiliza la grasa como fuente de energía. Nosotros hemos vivido en un contexto mucho más lipolítico, o sea, teníamos mucha más grasa en nuestra dieta que carbohidratos. Y pasábamos mucho más tiempo en ayuno.
porque no comíamos cada vez que nos apetecía y teníamos la nevera disponible cada vez que nos apetecía, sino que había que ir a cazar, entonces ni siquiera a veces comíamos todos los días. Eso hacía que nuestro metabolismo haya sido preferentemente lipolítico durante muchísimos miles de años. Y ahora de repente, pues lo que os digo, ese impacto ya no solo en carencia nutricional, sino en utilizar prioritariamente el metabolismo del glucógeno, ha hecho que tengamos muchas más enfermedades metabólicas ahora. ¿Es coherente esto que os estoy diciendo? Sí, sí, sí. ¿Tiene sentido, Diana? Sí, Eso es porque comemos más seguido, ¿no? Claro, porque comemos todo el rato. No, tengo hambre y como. Tenemos que Luego comer, por ejemplo, entonces, una vez al día o dos máximo, ¿no? antes comíamos una vez al día o dos máximo, efectivamente. Y a veces ni comíamos todos los días. Entonces, nuestro cuerpo está acostumbrado a eso y No, nuestro metabolismo está acostumbrado a nos eso. estamos acostumbrando muy tarde. Estamos yendo en contra de nuestra biología. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el contexto de nuestro cuerpo es obesogénico. ¿Qué quiere decir obesogénico? Que genera obesidad, tiene tendencia a la obesidad. ¿Por qué? Punto número uno, por lo que estamos diciendo de que comemos muy seguido, entonces no da tiempo a que se produzca el cambio del metabolismo glucolítico al lipolítico. No da tiempo a que se cambie del anabolismo al catabolismo, de la creación, ¿no? Porque tú comes, ¿no? Entonces esos nutrientes se reparten a través de la sangre, por las células y hacen sus cosas, ¿no? Es como le vamos dando materia prima y las células van haciendo con los ladrillitos lo que van, bueno, van construyendo, van regenerando, van tal. Pero necesitan otro proceso después de hacer eso, que es el descanso y la limpieza, ¿no? Cuando han terminado de colocar todos los ladrillos, pues dicen, a ver, espérate, ¿cómo va la obra? Viene el capataz y dice, uy, ese ladrillo está mal puesto, quítalo. Esto limpiarlo. Aquí se nos han colado unas bacterias que no, aquí, por favor, sistema inmune a funcionar. Esto pasa tras una comida, 4 horas después, otras 4 horas después y hasta 18 horas. En ese proceso se está dando todo esto. Si no dejamos ni que pasen 2 horas, 4 horas, 6 horas entre comidas, ¿en qué momento le da tiempo al sistema inmune a regenerarse? ¿Le da tiempo a las propias células a... las células tienen un mecanismo que es que ellas mismas se suicidan, vamos a decir, si no funcionan bien. Y si no es el sistema inmune el que acaba con ellas. Porque el cuerpo es increíblemente perfecto y maravilloso y es capaz de hacer eso. Entonces, si no le dejamos tiempo para hacer eso, no lo puede hacer. De ahí todas esas enfermedades metabólicas. La obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares las estamos generando nosotros. No son naturales. No las hemos tenido nunca antes. Si miramos, por eso lo de la frase de Oppenheimer, si miramos al pasado, esto no existía. Entonces, ¿qué hemos cambiado para que esto suceda? Entre otras cosas. Bueno, el comer muy seguido. Claro, la No alimentación, dejamos descansar al cuerpo. claro. Comida, merienda, cena y el Segundo resultó que se dice desayuno, aquí en Valencia. almuerzo, brunch, comida, merienda, luego quedo a tomar algo, pico algo y luego ya en mi casa ceno a las 10 de la noche. Entonces esto es incoherente totalmente, o sea, nuestro cuerpo está diciendo, pero ¿qué estáis haciendo? No entiende nada. Y luego las Es ir enfermedades en contra, autoinmunes. Sí, Raquel, perdona. es ir en contra de la naturaleza, de Totalmente. nuestra naturaleza. Entonces, las enfermedades autoinmunes vienen a ser un poco también esta respuesta del cuerpo de, claro, la inflamación es una respuesta inmune, ¿no? En principio para defendernos. Pero si le metemos alimentos que no son coherentes con nuestra biología, si sometemos al cuerpo a estrés sostenido, si le metemos en un entorno que no es tampoco natural para él,
pues el sistema inmune se desajusta y desde ahí viene la inflamación y las enfermedades autoinmunes. Aquí pone lo del gluten porque el trigo ya no es el gluten en sí. El trigo es el cereal que más ha sido modificado genéticamente. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. El trigo que ahora venden en un pan que una persona se compra en una panadería ahora mismo, su genoma no tiene nada que ver con el trigo ancestral. Pero cuando digo nada, es nada. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo no lo reconoce. Por eso hay tanta celiaquía, por eso hay tanta intolerancia al gluten, por eso genera hiperpermeabilidad intestinal, porque es reconocido como un antígeno. El cuerpo dice, ¿pero qué es esto? No lo reconozco, porque es un genoma pues, que ha sido modificado en un laboratorio, no es natural. Y como os digo, han sido muy pocas generaciones, no ha dado tiempo a que en su sabia y maravillosa resiliencia la biología humana se haya podido adaptar. Así que, además, estos cambios nos han provocado problemas digestivos, porque los cereales y las legumbres tienen muchos antinutrientes. ¿Sabéis lo que son los antinutrientes? Os suenan, ¿no? Poco. Sí, pero yo no sé lo que es. Bueno, son nutrientes, Está claro que contra los nutrientes. claro, son nutrientes que impiden la absorción de otros nutrientes. ¿Sabes? Es como si luchasen entre ellos, es como, pues ahora yo inhibo que puedas absorber el calcio. Entonces, tú comes este alimento, pero no vas a absorber el calcio, porque lleva un antinutriente que impide la absorción de ese otro nutriente. Y luego lo que hablábamos del gluten. ¿Qué implica que esa proteína sea irreconocible? Pues lo que decíamos, celiaquía, un colon irritable, o sea, todo problemas gastrointestinales. Porque el intestino alucina ante eso, dice, esto no sé lo que es, no lo puedo reconocer y al final termina reconociéndolo como un antígeno, claro. Lo que no sabe lo que es, pues activa la alarma, claro, lógicamente, para defendernos, no es nada, ¿no? Es como, es hasta una respuesta positiva hacia nosotros. Y hablábamos antes de la arqueología, ¿no? Pues fijaros, los restos óseos humanos respaldan todo esto que estamos diciendo. Nos han dicho que ahora tenemos más esperanza de vida y somos más altos que, que en generaciones anteriores, ¿verdad? Nos han vendido esta película. Pues no es así. El otro día veía esto, Sí. Sí, el otro día veía un documental en el que hablaba de Ramsés, no me acuerdo cuál, Ramsés X, un faraón del antiguo Egipto, que vivió 96 años. hostia. El antiguo Egipto no tenía ni la sanidad que tenemos ahora, ni la potabilización del agua, ni la calefacción en las casas, ni ya vivió 96 años. O sea, ¿qué nos están diciendo de que ahora hemos aumentado la esperanza de vida si estamos todos enfermos prácticamente desde niños? Y lo que decíamos de los dientes, lo que vemos en los estudios arqueológicos, vemos de qué morían, ¿no? Nuestros ancestros. ¿De qué morían prioritariamente? Pues de enfermedades infecciosas, porque claro, no había la posibilidad, no se habían inventado los antibióticos, ¿no? Era como, bueno, pues los patógenos estaban ahí y no siempre era suficiente la respuesta que tenía el organismo para luchar contra ellos. Eso y accidentes, en el sentido de, bueno, pues muerte por, como os digo, pues accidentes mecánicos, imaginaos, ¿no? Porque estaban trabajando, construyendo una pirámide y se les caía una piedra encima, ¿no? O que iban a cazar y les mataba un animal, ¿no? O que iban a cazar, les tenían una herida y no eran capaces de frenar la hemorragia, ¿no? Cosas así como accidentes, lo que ahora llamamos un poco urgencias, pero no tenían enfermedades crónicas, no tenían una enfermedad durante toda su vida. Esto no se halla en los restos arqueológicos. Las enfermedades crónicas son actuales y es un desequilibrio constante en nuestro organismo que hasta ahora nunca había ocurrido. Entonces, claro, diréis, vale, Elena, pues ya me has dicho todo lo que no, todo lo que no va en coherencia con nuestra biología. ¿Qué podemos hacer para, ya que vivimos en este contexto, como decía Diana, pues más tecnológico, más cómodo,
más cómo podemos hacer para tender a tener una alimentación más coherente con nuestra evolución. Pues básicamente tratar de volver a los alimentos lo más naturales posibles. Es cierto que esto ya es imposible, porque ya los alimentos actuales, lo que decíamos de la genética, ya no son los alimentos que comíamos. O sea, eso ya, pero bueno, dentro de las posibilidades que tenemos, en la medida que podamos, lo más naturales posibles y lo menos procesados posibles. ¿Y por qué pongo alimentos completos? Porque no es lo mismo, si ya un cereal tiene todo esto que hemos dicho, si encima ese cereal lo refinamos y le quitamos la cáscara que tiene la fibra y le quitamos y le dejamos solo con la parte que nos interesa, volvemos a lo de la grasa del aguacate. Estamos descontextualizando el alimento. El alimento viene así presentado por una razón, para que el impacto metabólico sea X. Si tú cambias el alimento y te quedas solo con una parte del alimento, el impacto metabólico va a ser otro. ¿No? Los azúcares refinados. Los azúcares refinados no han existido nunca. ¿No? Si miramos atrás, el único azúcar que tomaban nuestros ancestros durante millones de años han sido las frutas. Y las frutas siempre han sido de temporada. No tenían fruta todo el año. Tenían fruta en los momentos en los que, como la naturaleza es muy sabia, necesitábamos antioxidantes, necesitábamos vitaminas, ¿no? O sea, las frutas de temporada nos dan los macro y micronutrientes que necesitamos en esa temporada, porque así funciona la naturaleza de maravillosamente bien. Entonces, bueno, ya lo de los azúcares es como incomprensible, ¿no? El haber sacado de un alimento esa parte y decir, y ahora lo voy a echar en todo. Sí. Entonces, bueno, pues esto, que antes se limitaban a las frutas y además de temporada. Y luego la ratio en ácidos grasos. O sea, hay una tendencia clarísima a que esté desequilibrado a favor del omega 6. El omega 3 es antiinflamatorio, interviene en la síntesis bueno, en todo lo que es el funcionamiento neurológico. A nivel de desarrollo embrionario, es absolutamente necesario para el desarrollo cerebral del niño el omega 3. O sea, está absolutamente demostrado. Hay muchísimas enfermedades neurológicas infantiles que es por una carencia de omega 3 en las madres. Entonces, siempre hemos tenido presentes estas grasas sin necesitar suplementarnos ni nada. ¿Por qué? Pues porque ¿qué comíamos? Semillas, pescado, porque siempre hemos vivido, tendíamos a vivir cerca del agua, ¿no? Siempre cerca de ríos, cerca del mar. Los asentamientos eran siempre cerca del agua. ¿Qué hay en el agua? Peces. Entonces, ¿qué hemos comido? Pues además de la caza, mucho pescado. Entonces, entre las semillas, frutos que también tienen, como el aguacate, que tienen grasas presentes naturales, y el pescado, y las carnes, que también tienen grasas saludables, sobre todo las carnes que están alimentadas con pasto, con hierba, con césped, no os digo lo que comen las truchas de piscifactoría, mejor. Ya si queréis averiguarlo, me lo preguntáis en algún momento por privado para no generar un impacto aquí hoy. Casi mejor no enterarse. Sí, Muy hay bien. veces que es mejor no saber. Entonces, bueno, las grasas, por un lado, importantísimas. También tienen un efecto antiinflamatorio, o sea, son esenciales para la vida y para el correcto funcionamiento del cuerpo. Y la proteína, que es lo que decíamos antes, porque es la base de la vida. Y la proteína de origen animal y la proteína de origen vegetal, que también tiene su valor. Y sobre todo, si es de carne o de pescado, bueno, el pescado ahora porque está contaminado el mar y porque tenemos piscifactorías, pero el pescado hasta hace muy poco era la proteína más natural que teníamos. Porque Hola. desde que empezó la ganadería, empezamos a estabular a los animales y a medicarles para que no se murieran y fuesen más rentables. Entonces, claro, ya esto es, un animal estabulado es un animal, es antinatura, porque el animal ni sale al sol, ni come pasto, ni se mueve. ¿Qué pasa? Que si no se mueve no engrosa músculo. Si no engrosa músculo, ¿qué hay que hacer? Pues pincharle o darle de comer para que engorde de una manera antinatural, ¿no? Y al final, ¿qué prevalece? La grasa antes que el músculo. ¿Por qué la carne de caza es mucho más dura? ¿Habéis probado carne de caza alguna vez? Sí, ¿Y a que tiene otra textura diferente?
Sí, 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 Claro, porque ese animal ha sabe corrido, ese músculo está tonificado, claro. no es el músculo flácido y fofo de un pobre animal que no ha podido moverse en toda su vida. Y ya no hablamos de la medicación, claro, de los animales que nos la comemos, claro. Y la importancia de los alimentos fermentados, probióticos, antioxidantes, los minerales, las vitaminas, las enzimas, que todo esto está ya hace muchos años que para conservar los alimentos los metíamos en sal o los metíamos o hacíamos los encurtidos. Y esto generaba una serie de bacterias que mejoraban nuestra microbiota, ¿no? Aparte de la que ya de manera natural nos proporcionan los alimentos de temporada. Porque si yo cojo un alimento de temporada, imaginaos lo que sea, una fresa de aquí, de esta zona, va a tener las bacterias de la tierra de esta zona, ¿no? Si yo me voy unos metros más para allá, unos kilómetros más para allá y cojo lo que sea, un kiwi o una uva, voy a tener las bacterias de esa zona, ¿no? Esto era lo que nos daba biodiversidad microbiana antes. Ya no solo la diversidad enzimática, por eso la importancia de la diversidad en la alimentación, sino que cada zona tenía la tierra tiene bacterias, ¿no? Siempre hemos convivido con ellas y ya hemos visto el otro día en el eje intestino-cerebro que somos más bacterias que células. Es importante nutrirnos de esas bacterias naturales y propias de los alimentos. Ahora, como se pulverizan todos los alimentos que nos venden de todo para que no tengan ni una bacteria ni un tal, para que, claro, salgan adelante y no tengan bichitos, es que esos bichitos son necesarios para nosotros, ¿no? Y ya no solo que son necesarios para nosotros, es que, ¿por qué he puesto aquí lo de los antioxidantes? ¿Qué son los antioxidantes? Es una respuesta de la planta para defenderse de esas agresiones. Si nosotros le ponemos una sustancia a la planta para que no tenga bichitos, para que no le venga ninguna agresión externa, esos fitoquímicos de la planta va a dejar de segregarlos, porque no va a necesitar defenderse de nada. Entonces estamos perdiendo nutrientes cada vez más en lo que comemos, por la forma en la que lo sembramos y por los tratamientos que le hacemos. Entonces, bueno, pues en la medida de lo posible, frutas, verduras, hortalizas variadas y de temporada. Y ya si pueden ser ecológicas, maravilloso. Y luego los hongos. ¿Por qué os pongo los hongos? Os los pongo al final especialmente, porque a mí los hongos me parecen medicina. Bueno, me parecen no, son medicina. Se han usado como medicina desde generaciones de hace miles de años, ¿no? Anteriores a nosotros. Ya no solo que tienen una riqueza nutricional increíble, como veis ahí, de vitaminas, minerales, proteínas, sino que tienen compuestos bioactivos que refuerzan el sistema inmune, son antioxidantes, o sea que nos protegen del daño de los radicales libres producido por el estrés, por las radiaciones, incluso por el sol, ¿no? Que al final es una radiación natural, pero que también nos hace, estamos un poco como las plantas. El exponernos a la radiación natural del sol nos hace el necesitar esos antioxidantes para hacer frente a ese estrés oxidativo natural y necesario. Y como os digo, pues han sido necesitadas, por ejemplo, la saguanda, que está ahora muy de moda, es un hongo maravilloso que facilita el sueño, mejora la ansiedad, bueno, es que es medicina. Luego el shiitake, el reishi, son adaptógenos, que quiere decir que ayudan al cuerpo a adaptarse mejor a la vida. O sea, imaginaos esto que estoy diciendo, ¿no? Esto es evolución. Si tengo una sustancia que me ayuda a mi organismo a adaptarse mejor a las condiciones, ¿cómo suena esto? Genial. ¿Es medicina o no es medicina esto? Es medicina, es medicina. Así que bueno, pues esto, las especias, que también son importantísimas y que también se han usado como medicina, hierbas y especias, ¿vale? Lo meto todo. Hierbas y especias tienen propiedades increíbles, de hecho, las hierbas, las flores y las plantas en realidad es la base de la medicina actual, ¿no? O sea, el herbolario que se utilizaba antes volvemos a lo de sacar descontextualizar el principio activo. Han cogido el principio activo de la planta y lo han sintetizado en un laboratorio y eso es un medicamento, pero en realidad no hay nada que no venga de la naturaleza. O sea, la naturaleza nos sana y tiene todo lo que necesitamos para vivir, para sanarnos, para curarnos, para
regenerarnos, para cuidarnos. Así que, bueno, para finalizar os recuerdo que hay una frase que hace muchos años yo decía y que defendía, que era que somos lo que comemos, ¿no? Esto era, somos lo que comemos. Pues ahora la he cambiado. Y no somos lo que comemos, somos lo que somos capaces de absorber. Porque ya puedes comer maravillosamente, que como no tengas un intestino limpio y no tengas una mucosa intestinal y una microbiota adecuada, no vas a absorber los nutrientes, por lo tanto, no vas a poder tener salud. Y con esto os digo que la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Así es. ¿Y cómo se tiene un intestino sano? Pues comiendo todo esto que hemos dicho, Pero ahí hay mucho que comer, ¿eh? Ahí no nos hace falta comer más de una vez, ¿eh? no, porque hemos dicho de temporada, no en todas las temporadas hay de todo. Por ejemplo, en otoño, ¿qué hay en otoño? O sea, cuando Hombre, ya, termina el pero verano empiezan los frutos rojos, ¿no? Las moras, empiezan las es que setas. vas a Mercadona y hay de todo, por Claro, pero ejemplo. es que en el Mercadona es antinatural. No es nutrición evolutiva el Mercadona. ¿Y a dónde hay que ir entonces? Hay que ir a la huerta. Bueno, yo por ejemplo en la huerta planté habas y carchofas y este año las carchofas mal, las habas bien, pero no salen, Mira, entonces. normalmente, esto de verdad ya os lo recomiendo, que busquéis una cooperativa en vuestra zona. Casi siempre, en casi todos los lugares, ya hay cooperativas ecológicas que son, bueno, pues huertas ecológicas que suelen sembrar de temporada, que no usan pesticidas y que, bueno, pues cuidan bastante esta parte, y que hacen cestitas con los productos de temporada. Entonces ahí Bueno, te garantiza el comer local, que es de tu zona, el comer de temporada y el comer ecológico. Así que buscadlo, apuntaoslo, cooperativas, ¿vale? De huerta ecológica. De temporada. Local, de temporada y en la medida de lo posible ecológico. Mm. No, no, yo por ejemplo aquí solo le tiro agua y ya está. Claro, maravilloso. Mira, yo, fíjate, el otro día, Aparte de eso no puedo tirar nada porque tampoco me dejan. Voy a comprar, los árboles están con negrías, las naranjas están de categoría, pero tú las ves y están negras, pero están espectaculares. Pero ya no puedo, ya no encuentro gente que me pulverice, ya no puedo, después si corto leña, después la tengo que triturar, es decir, que vale más hacer lo que funcione que lo que te da, porque no te da nada. Antes se quemaba, ahora se puede quemar, pero te denuncian. Es decir, lo están poniendo bastante complicado. es que se ha complicado todo. Es que esto sería para otro día, me lo apunto también. El tema de la sostenibilidad en agricultura y ganadería. Porque, claro, hemos hecho tantos cambios, o sea, hemos arrasado zonas de cultivo para poner animales, por ejemplo, ¿no? Y luego hemos utilizado zonas que igual no eran las correspondientes para el cultivo que queríamos hacer, pero hemos forzado ese cultivo. Entonces hemos necesitado un laboratorio en el que cambiar las semillas, hacer esas semillas resistentes a plagas, a lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero claro, es que antes de manera natural, el que estuviesen expuestas a todo eso fortalecía la planta. Y todo eso, todos esos fitoquímicos que la planta generaba, nos los comíamos nosotros. Entonces, eso es verdad que al agricultor, pues probablemente de 10 plantas se murieran 5, pues no le rentaba, pero a nivel de nutrición sí que nos rentaba. O sea, en la naturaleza, las plagas, por así decirlo, siempre se han equilibrado. Siempre ha habido, pero siempre se han equilibrado, porque había un equilibrio. Ahora de repente fumigamos no sé qué y matamos no sé qué variedad, pero otra sobrecrece, ¿no? Entonces tenemos una plaga de otra cosa. Y entonces ahora de repente fumigamos esta y sobrecrece otra, ¿no? Somos nosotros los que estamos interfiriendo
en un equilibrio que antes era perfecto, porque la naturaleza es capaz de mantenerse en equilibrio de manera perfecta. Igual que la caza, igual que, por lo que os digo, la vegetación, siempre ha tenido un equilibrio perfecto. Pero llegamos nosotros los hombres, entonces interferimos y ahí ya pues rompemos el equilibrio. Donde metemos la pezuña, un deraste. Totalmente, es que es así, totalmente. Por eso os digo que esto sería para otro, porque es un tema muy interesante, ¿no? El cómo, incluso lo que pasa a veces con los agricultores, ¿no? Esto que me parece tan injusto, el que es un trabajo muy duro, el del campo, no está pagado, no está rentabilizado, en mi opinión. Vale. Pero claro, es que les han llevado al límite. O sea, estamos ya haciendo las cosas de una manera que es insostenible. Y la ganadería es insostenible, y eso es que es como todo un sinsentido. Claro. Vale. Así que bueno, no vamos a quedarnos con eso. Vamos Correcto. a quedarnos con la posibilidad de elegir lo que comemos de la manera más coherente con nuestra naturaleza. Eso es. ¿Vale? ¿Nos ha quedado claro esto? Sí. Fenomenal. Pues esta era mi intención hoy, así que me voy muy satisfecha de este encuentro. Y os lo dejo grabado por si mañana queréis repasarlo. Correcto. Antes de hacer la lista de la compra. Correcto. ¿Vale? Vale. Bueno, muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestra inquietud y por invertir en vosotros cada noche estando aquí conmigo. Así Muchas que gracias a ti, Elena. Muchas os mando un gracias. abrazo muy fuerte. Buenas noches. Venga, un besito a Feliz todos. noche. Chao. Chao. Adiós. Gracias.